Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta hucha en forma de cerdito. La hucha tiene 18 centímetros de largo y 13 centímetros del alto. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros, vamos a necesitar dos botones o dos ojos para pegar o para coser, una botella de plástico de 2 litros, un poco de relleno sintético, las patitas tienen relleno por dentro, y una cinta para poder pegar la botella. La botella vamos a ir recortando para adaptar a la forma del cerdito. Formamos el primer punto. Hacemos 5 cadenetas. Primero vamos a tejer 3 puntos bajos, empezamos en el segundo punto, marcamos este punto que tenemos en el ganchillo, aquí vamos a terminar la vuelta, saltamos el primer punto y en el segundo punto tejemos un punto bajo. En el siguiente punto tejemos el segundo punto bajo y en el tercer punto tejemos el tercer punto bajo. En el último punto de la cadeneta vamos a tejer 4 puntos bajos. Vamos girando la cadeneta, pasamos al otro lado. 4 puntos bajos. Ahora tejemos 2 puntos bajos por separado. Y en el último punto que tenemos, tejemos 3 puntos bajos, todos en el mismo punto. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Subimos una cadeneta, marcamos el punto. Vuelta número 2, tejemos 4 puntos bajos, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos, ahora 2 aumentos seguidos. Un aumento. Y otro aumento. Por el otro lado también tejemos 4 puntos bajos. Y también 2 aumentos seguidos. Un aumento. Y 2 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta, vuelta número 3. Tejemos 5 puntos bajos.
Hacemos 2 aumentos seguidos. Un aumento y otro aumento. 6 puntos bajos. Dos aumentos seguidos. Un punto bajo. Esta es la última vuelta de los aumentos. De momento la vamos a cerrar de la siguiente manera. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador y este punto pasamos hacia atrás. Ajustamos el hilo para que el punto quede pequeñito. Subimos una cadeneta. Marcamos el punto, vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar, pero la primera vuelta de estas 4 vamos a tejer en punto bajo en relieve. Entonces, vuelta número 4. Tejemos punto bajo en relieve. Pasamos el ganchillo desde atrás hacia adelante y volvemos hacia atrás por el punto siguiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cerramos la vuelta. Y tejemos otras 3 vueltas más de 20 puntos bajos. Subimos una cadeneta, marcamos el punto, pero estas vueltas ya tejemos cogiendo la parte de arriba de la vuelta. Son vueltas número 5, número 6 y número 7. Antes de continuar, en un cartón rígido o un plástico rígido recortamos la misma forma que el hocico. Más adelante esta forma vamos a colocar dentro para que el hocico guarde la forma. Continuamos, vuelta número 8. En la vuelta número 8 vamos a aumentar 4 puntos. El motivo que repetimos 4 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos 4 puntos bajos,
y hacemos un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 9. El motivo que repetimos 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 10. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos. Empezamos la vuelta con 2 puntos bajos por separado, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que tejemos ahora 4 puntos bajos, hacemos un aumento, repetimos. Puntos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En esta vuelta aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Subimos una cadeneta, cambiamos el marcador, vuelta número 11, también vamos a aumentar 6 puntos, el motivo que repetimos 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, cerramos la vuelta con un punto deslizado, en esta vuelta también aumentamos 6 puntos, al terminarla deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 12, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera serie en dos partes, empezamos la vuelta con 3 puntos bajos y un aumento, 3, un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces y deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos. 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo, terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Ahora tejemos 8 vueltas sin aumentar, que son vueltas desde la 13 hasta la vuelta número 20. En cada vuelta tenemos que tejer 48 puntos bajos y nos veremos en la vuelta número 21.
Ya tengo las 8 vueltas sin aumentar hechas. Ahora vamos a dejar un hueco para echar monedas. Entonces el hueco tiene que estar centrado con el hocico. Así que centramos el agujerito, y el agujerito vamos a dejar de 6 puntos. Entonces marcamos un punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miramos si está centrado y si no, movemos los marcadores. Y ahora tejemos. Subimos una cadeneta para empezar la vuelta. Tejemos todos estos puntos bajos hasta el punto donde tenemos el marcador. Este punto no cuenta, el último punto que tejemos es el punto anterior al marcador. Tengo 25 puntos hasta el marcador. Ahora, como vamos a saltar 6 puntos, tenemos que hacer 6 cadenetas. Seis cadenetas, saltamos los 6 puntos bajos y empezamos por el otro lado. Y terminamos la vuelta con puntos bajos. Cerramos la vuelta. Ahora vuelta número 22. Tejemos los puntos hasta el marcador, hasta las cadenetas, que en mi caso son 25 puntos. ...25 puntos, los marcadores podemos retirar. Tejemos 6 puntos bajos sobre las 6 cadenetas. Y terminamos con 17 puntos bajos. Ahora tejemos 13 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos 48 puntos bajos. Ya tengo las 13 vueltas
sin aumentar hechas. Ahora podemos colocar el cartón o el plástico ahí dentro del cerdito y vamos a preparar la botella. Entonces, primero he cortado la botella por la mitad para poder manejarla más fácil. Tenemos que cortar la parte del tapón. Voy a utilizar un cuchillo. Medimos 15 centímetros, marcamos y por aquí tenemos que cortar. Esto ya lo puedo hacer con unas tijeras. Así que cortamos esta parte, o incluso la podemos doblar. Ahora de la parte de atrás de la botella cortamos 8 centímetros. También medimos 8 centímetros, marcamos. Y cortamos. Tenemos dos piezas preparadas. Ahora, para poder meter una dentro de la otra, si no se puede sin hacer un corte, entonces cortamos una pieza, cortamos un poquito. Y ahora colocamos una pieza dentro de la otra. Empujamos todo lo que se pueda. Y ahora la colocamos dentro del cerdito. Como tenemos la medida justa, podemos pegar las dos piezas para que no se muevan. Y ahora tenemos que cortar un poquito esta parte para dejarla un poquito más redondeada. Y esta parte también vamos a tapar. Ahora vamos a colocar la botella dentro del cerdito, pero antes ponemos un poquito de relleno. Ahí justo donde el hocico ponemos el relleno y ahora colocamos la botella. La empujamos todo lo que se pueda.
Aquí después vamos a hacer un corte en la botella, pero ahora vamos a cerrar esta parte. Entonces volvemos a coger el punto y hacemos vuelta número 36. En esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y una disminución. La primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes. Entonces empezamos la vuelta con 3 puntos bajos. Uno, dos, tres y hacemos una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y una disminución repetimos 5 veces y deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos. Así que tejemos 6 puntos bajos, y una disminución. Repetimos el motivo de 6 puntos bajos y una disminución, otras 4 veces más y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Disminuimos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 37, el motivo que repetimos 6 veces es 5 puntos bajos y una disminución. Subimos una cadeneta como siempre y tejemos 5 puntos bajos. Cinco puntos y una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta también disminuimos 6 puntos. Al terminarla deberíamos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 38, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a dividir la primera serie del motivo. Empezamos la vuelta con 2 puntos bajos y una disminución. Dos puntos, una disminución. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y una disminución repetimos 5 veces y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Así que ahora tejemos la serie completa. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos el mismo motivo de 4 puntos bajos y una disminución, otras 4 veces más. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En esta vuelta disminuimos 6 puntos, al terminarla deberíamos tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a poner un poquito de relleno en esta parte para que no se noten los bordes de la botella.
Y continuamos con las vueltas de las disminuciones. Vuelta número 39. El motivo que repetimos 6 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Tres puntos y una disminución. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 40. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y una disminución. Dos puntos y una disminución. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, disminuimos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 41, el motivo que repetimos 6 veces es un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. Antes de cerrar del todo, si hace falta, colocamos otro poquito de relleno. Y la última vuelta, vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. La mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Seis disminuciones, cerramos la vuelta. Hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poquito largo, enhebramos una aguja. Pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera. Y el hilo escondemos dentro. Ahora vamos a ver cómo hacer las orejas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico.
Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Así que empezamos directamente vuelta número 2 en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 también tejemos 6 puntos bajos, así que un punto bajo en cada punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos, cambiamos el marcador. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos una vez más, un punto y un aumento. Cambiamos el marcador, vuelta número 4, el motivo que repetimos 3 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. Vuelta número 5, el motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 15 puntos bajos. Vuelta número 6, el motivo que repetimos 3 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 7, el motivo que repetimos 3 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 21 puntos bajos. Ahora tejemos 2 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 8 y número 9. En cada vuelta tejemos 21 puntos bajos. Tejemos otra vuelta igual que esta.
Ahora aplastamos la labor. Vamos a cerrar esta parte. Tejemos una disminución cogiendo las dos partes de la vuelta. Aquí dejamos un punto. Primero sacamos un punto sin cerrar los puntos. Hacemos lo mismo por los dos puntos siguientes. Sacamos el punto y ahora cerramos los tres puntos. Repetimos. Sacamos un punto. Sacamos otro punto. Y cerramos los tres. Hacemos una cadeneta para asegurar. Cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Y hacemos otra oreja igual que esta. Aquí ya tengo las dos orejas hechas. Vamos a ver cómo hacer las patas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ocho puntos, cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta, subimos una cadeneta, marcamos el punto. En la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo, así que tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Y para cerrar esta vuelta, soltamos el punto, pasamos el ganchillo por el punto donde tenemos el marcador, desde atrás hacia adelante, y pasamos este punto hacia atrás. Hemos aumentado 8 puntos, deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos una cadeneta, vamos a tejer 5 vueltas sin aumentar. La primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cerramos la vuelta.
subimos una cadeneta y tejemos otras 4 vueltas más de 16 puntos bajos, pero ahora ya seguimos trabajando igual que en la parte de la base, cogiendo la vuelta entera. En total tenemos que hacer 5 vueltas sin aumentar. Cerramos la última vuelta, hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo bastante largo. Hacemos otras 3 patas igual que esta. Las 4 patas también ya tengo hechas. Y por último vamos a hacer la cola. Dejamos el extremo un poquito largo, formamos el primer punto, hacemos 12 cadenetas. Vamos a trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Saltamos el primer punto, en el segundo punto hacemos un punto deslizado. Un punto deslizado, en el siguiente punto otro punto deslizado. Ahora un punto bajo. Un aumento de puntos bajos en el siguiente punto. Un punto bajo. Otro punto bajo. Y terminamos con puntos medio altos. Hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo un poquito largo. Cerramos el punto. Y primero vamos a coser o atar la cola. Hacemos enfrente de la apertura y del hocico. Enhebramos una aguja. Entre la sexta y séptima vuelta desde el final. Las orejas cosemos pegados a la apertura y entre la segunda y la tercera vuelta. Por aquí.
dejamos el hilo dentro. Y la otra oreja cosemos de la misma manera, pero por el otro lado. Aquí ya están las orejas cosidas. Ahora vamos a coser las patas. Rellenamos la pata. Las patas vamos a coser pegadas a la misma vuelta que la oreja, pero por el otro lado. Si la oreja está por delante, la pata cosemos por detrás de esta vuelta. Y la tenemos que centrar. Entonces, si dejamos el centro del hocico, dejamos 3 puntos entre las patas, así que una cosemos en este lado y la otra vamos a coser por aquí. Así que enhebramos una aguja. Ahora rellenamos otra y la cosemos. Cosemos esta y después las dos traseras. Las dos traseras cosemos en la misma línea que las delanteras. También separamos 3 puntos. Entre la pata y pata dejamos 3 puntos. Y las patas traseras dejamos pegadas a la última vuelta sin disminuir. Ahora vamos a poner los ojos. Para los ojos voy a utilizar este tipo de botones. Así que los podemos coser o pegar.
Los ojos ponemos entre la vuelta número 7 y número 8, contando desde el hocico y dejamos 2, 4, 5, 6 puntos entre los ojos. Ponemos los ojos y por último cortamos la botella. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.